Bueno, pues ahora vamos a preparar un fondo para que veamos más o menos cómo tiene que hacerse y así pues estemos todos en el mismo canal. Bueno, voy a abrir, voy al archivo, le damos clic secundario, vamos a preparar este y le damos abrir con, lo abrimos con Photoshop, ¿no? O vamos al programa y desde el programa lo abrimos. Está cargando, no lo ven ustedes, pero está cargando. Ok. Pues así, o acá mismo archivo, abrir y ya buscan el archivo, ¿no? Vamos a ver, ahí güey. No, vamos a ver las capas. Vamos a quitarle el candado y vamos a duplicar la capa. No. Vamos a duplicar la capa. Y este lo vamos a usar de respaldo por si algo sale mal. Y vamos a trabajar con este. Ok, entonces no en todos los casos van a ocupar separar todos los elementos. Yo les voy a marcar ahí cuáles, pero de preferencia se tienen que separar pues todos, ¿no? Para que tengamos más control sobre el archivo, podamos implementar ahí efectos, podamos hacer que aunque sean elementos estáticos se muevan un poco para que se vea más vivo la animación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es muy obvio que ocupamos el sol, ocupamos las nubes, ocupamos el cielo separado, ocupamos estas montañas separadas, el árbol, los arbustos, el arco iris. Esa serpiente que está aquí no lo ocuparíamos en realidad porque vamos a animar las otras serpientes que tenemos, este honguito que pusieron aquí y esta montaña verde pues sería por separado, ¿no? Entonces identifiquemos los elementos que necesitamos y podemos empezar a recortarlos, ¿no? El primero, que es muy obvio, pues es el sol. Entonces, de hecho voy a duplicar este también, el fondo, para arrancarle. Ok, vamos a ver si me sirve hacer lo que creo que tengo que hacer. Entonces vamos a arrancar el sol, ya saben, vamos a ir marcando todos los puntos necesarios para hacer que tengamos un corte relativamente imperfecto, pero sin que nos pasemos demasiado de lanza, ¿no? A ver, quiero que esto funcione. Le damos control C, hacemos otra capa, control V y le ponemos sol. Le damos control T y vemos que sí, efectivamente solo está seleccionado el sol. Entonces la apagamos. Y vamos con el siguiente. A ver, aquí hay una nube. Voy a girar la pantalla. Si ocupan girarla, es con Shift R. Y después pueden restaurar la vista dándole clic acá. Shift R. Le movemos y vamos a recortar. Si en algún momento se aburren, pues ya saben, lo pueden adelantar. Solo pues en algunos casos voy a usar diferentes técnicas. En este caso casi todo va a ser así. Ok, comando C, hacemos nueva capa, la pegamos y le ponemos nube 1 y podemos empezar a apagar capas para ver si algo no nos agrada. Por ejemplo, aquí voy a usar un borrador sin que tenga este feather a los lados. Voy a usar un borrador completamente duro para poder borrar un poquito del exceso, que sí quería exceso pero no tanto. Entonces no, me borré demasiado la línea, algo así. Ok, borramos esa nube y pues ya saben que lo que tendríamos que estar haciendo, ya que hayamos arrancado los elementos, que por ejemplo son nuestra nube y nuestro sol 1, bueno, nube 1, sol único, es pues parchar. Entonces ya saben, usaremos la herramienta de estampado. Vamos a poner un tamaño más grueso, mucho más grueso, y ahí buscaríamos maneras de hacer que pues quede más o menos natural, ¿no? Tampoco tiene que ser tan perfecto. De todos modos, probablemente ahí va a seguir el sol un buen rato. Y pues de por sí ya tiene unos rayones ahí medio intensos. Entonces
tampoco necesitamos que sea tan perfecto. Pero ya saben, escogen la herramienta de parche, usan Alt para seleccionar un pedazo y luego presionan para que se empiece a colocar ese pedazo. Escogen pedazos de otros lados para que se vea variado. Y tengan cuidados de que no pase esto, ¿no? De que en vez de parchar estemos haciendo más huecos. ¿Cuál fue la nube que copiamos? Fue esta. Entonces vamos a parchar. Y tengo cuidado con esto, de que por ratos van a empezar a clonar parte de la nube que acaban de borrar, porque el programa todavía toma la imagen previa que teníamos, ¿no? Entonces hay que estar ahí parchando. Incluso algunos huecos que los mismos niños dejaron los podemos parchar, no todo, para que no se vea tan uniforme, porque la idea es que mantengamos estos entre comillas errores de las infancias que estuvieron ayudándonos con los dibujos de manera muy amable. Entonces, por ejemplo, ahí ya cubrimos esta parte, ¿no? Y ahorita vamos a tener un poco más de problemas, porque ya que arranquemos, por ejemplo, las nubes y que arranquemos arbustos y todo eso, tenemos que separar esta parte verde del cielo. Entonces en algún momento vamos a generar mucho más cielo justo debajo de esta parte del cerro, para cuando ocupemos ahí hacer unos cambios de día a noche, para saber que los podemos usar en cualquier escenario que tengamos y que no vamos a estar limitados a que solo a un escenario le quitamos el cielo. Entonces vamos a intentar hacerlo en todos, ¿no? Bueno, algunas partes las voy a grabar en cámara rápida, porque pues no es necesario que vean cómo quito cada nube, ¿no? Entonces voy a quitar el resto de las nubes. Bueno, ya quitamos las nubes y vamos a ir arrancando elementos, intentando pues ir desde los que están más enfrente a los que están más atrás, ¿no? Entonces quitemos el arco iris, que por ejemplo el arco iris no sabemos si en realidad lo vamos a ocupar, porque pues nunca mencionan un arco iris en la historia, pero a los niños les gustó el arco iris, o sea, varios lo dibujaron. Entonces pues hay que ver ahí, en algún momento yo creo que sí lo podemos introducir, si no, ya saben, pues se quedaría para otros momentos de los cortos, donde ocupamos adornar más allá que colocar elementos narrativos, ¿no? Pero pues tomemos el arco iris para que podamos tener un fondo más limpio. A ver, esto yo creo que no hace falta arrancarlo para nada exacto. Tomamos esto, hacemos otra capa y le ponemos arco iris. Y sabiendo que ya tenemos el arco iris, aparte de que vamos a tener que arrancar esta roca, también vamos a tener que crearle todo el espacio en medio que le va a faltar cuando le quitemos el arco iris. Entonces imaginemos, aquí tenemos el arco iris aparte. Ahí está. Entonces parchemos este escenario para que podamos ahorita separar la roca, ¿no? Entonces también aquí la persona, el artista, pues vemos que dejó ahí unas líneas. No es necesario que las quitemos en todos los casos, pero pues si ven que es más limpio para ustedes, pues las pueden quitar, ¿no? O sea, depende de cómo vean ahí los trazos que ha hecho cada niño. Vean hasta qué punto pueden respetar su esencia y parte de los errores que comete uno cuando es niño y dibuja, porque pues son parte de la magia de su dibujo, ¿no? Pero tal vez estos no son tan necesarios, porque se nota más como que quería extender más el arco iris, ¿no? Entonces puede que no sea pues tan necesario dejar estas rayas de aquí, y va a ser más fácil parchar si las quitamos. Entonces
por esta vez quitemos por lo menos estas rayas. No porque estén mal, sino porque va a ser un poco más fácil parchar el arco iris si quitamos esa parte. Ok, entonces empecemos a parchar. Ahorita haremos más variaciones para que no se vea tan plano el parche, porque luego si parchamos de un solo tipo de rayón, empiezan a verse parecidos los rayones. Entonces también a veces tomemos unos que estén más lejos para que agarre diferentes formas de rayón, ¿no? Que tengamos cuidado en no borrar el arbusto porque todavía no lo recortamos. Y miren, aquí por ejemplo se empieza a ver como de alguna manera un poco repetitivo. Entonces pongámosle manchas de otros lados para que se vea más natural, ¿no? Parchemos, agarramos de otros lados, sigamos parchando. Y aquí donde les decía que vamos a parchar esta parte, sabiendo que en un momento tenemos que reconstruir la roca, porque no se puede quedar la roca de esa manera, ¿no? Entonces igual lo podemos parchar ya que tengamos las rocas quitadas, pero vayamos parchando algunos pedacitos que tal vez van a ser más fácil identificar qué es lo que está pasando aquí. Pero ahora sí, vayamos por la roca. Vamos a hacer otra capa y esta le vamos a poner roca grande frente. Tratemos de que los nombres sean algo que cuando a alguien le toque animarlo, pues sean entendibles para que los puedan agarrar rápido, ¿no? Y nunca se olviden de guardar sus archivos porque pues si no luego se apagan las computadoras. A ver, reproducción, San José de la Zorra, scans, visita 1, limpios corregidos originales. Vamos a hacer una liga, preparados. Pues si ya se llamaba así, pues le dejamos fondo 2 por el momento. Al rato organizo archivos, eso no es importante para el tutorial. Pero bueno, entonces vayamos a arrancar la roca, que aquí lo que tendríamos que hacer es dejar ambos pedazos de la roca en la misma capa y luego agregarle lo que le falta, ¿no? Entonces agarramos esto, ahí ya tenemos la capa. Comando Shift V para que se pegue en el mismo lugar. Perdón, si no lo estuve mencionando, pero pues esa es la manera correcta de pegar un elemento para que no pierda la posición original en la que está el elemento, ¿no? Entonces, a ver, cortemos esta roca. Me parece que este gris más bajito de aquí corresponde a una roca de más atrás que también tendremos que recrear. Entonces ahorita no la tomemos. Pues, Control C. Nos vamos a darle clic justo a la capa que necesitamos que sea parte del resto de la roca. Comando Shift V. Y apaguemos el resto de capas para ver que no quedaron pegadas las dos partes de la roca. Entonces escojamos las dos capas, clic secundario y combinar capas. Aquí está, combinar capas y volvemos a poner nombre, piedra grande frente. Y ahora sí, recreemos las partes que le faltan a nuestra roca con la herramienta del estampado. Ahí demos más o menos la forma que necesita. Y ahorita corregimos esto de aquí que les decía, intentar que los rayones se vean más variados. Yo creo que ahí se ve lo suficientemente natural. Lo que sí tenemos que hacer es recortar unos pedazos que no quedaron con el mismo estilo del recorte, ¿no? Entonces podemos agarrar nuestra herramienta y escoger esos pedazos y literal borrarlos con la tecla Delete, o escoger la herramienta del borrador y pues borrar esos pedazos, ¿no? Deseleccionemos, tomemos estos otros y borremos, deseleccionemos, y así ya tenemos nuestra roca por encima. La borramos y ahora sí hay que parchar esto, que va a ser pues más complicado porque un pedazo va a ser verde y el otro pedazo va a ser azul, y aquí tendremos que crear un efecto de recorte parecido, ¿no? a la roca.
Pero también recordemos que vamos a separar esta gran parte verde de esta gran parte azul, ¿no? Entonces ahí también necesitaremos considerar que tal vez son elementos que podemos hacer hasta el final, porque será cuando ya creemos nuestra gran montaña y tengamos que hacer un nuevo efecto de recorte, ¿no? Entonces vayamos por otro elemento, como por ejemplo esta roca. Esta roca se ve muy fácil de obtener, entonces tomemos esta roca de aquí. Ahí está. Aquí le vamos a tener que crear un pedacito más a la roca que le va a faltar. Nada del otro mundo. La agarramos, hacemos una capa, la pegamos con comando Shift V y le ponemos piedra debajo árbol. Y podemos incluso seleccionar así la roca y parchar ese pedazo. Ahí está. Deseleccionemos, apaguemos la roca y empecemos a parchar un poco para que no se nos olvide qué elementos ya tenemos a la mano, ¿no? Esta otra roca es diferente, entonces todavía no la... Pues al final vamos a terminar de ajustar los parches del pasto, pero ahorita nomás para que sean como una seña de que ya tenemos seleccionado, ¿no? Este árbol nos lo vamos a llevar también. Vamos a usar la herramienta. Y pues bueno, igual intenten ir pensando como estratégicamente en qué es lo que tendrían que arrancar, en qué orden. Por ejemplo, los arbustos son muy sencillos porque están hasta enfrente, entonces no hay ningún problema, ¿no? Los problemas van a ser aquí, porque lo importante va a ser tratar de separar todas las rocas posibles, porque las vamos a usar para crear más espacios, ¿no? Vamos a copiar rocas, las vamos a poner en otras montañas, en otros cerros, en otros escenarios. Entonces el hecho de tener todos los elementos separados nos va a ayudar a crear otros que aún no existen. O sea, no siempre vamos a tener todo lo que el guión requiere. Entonces aprovechemos cada cosa que dibujaron los niños y se va a hacer algo muy parecido a lo que se hace con los videojuegos. Que en los videojuegos tú creas sprites y pequeños tiles que forman el entorno y luego los repites y los colocas en otros lados, ¿no? Entonces esto de tener todas las piedras posibles separadas, completas, pues nos ayuda a hacer más juegos, ¿no? O sea, ahora que tenemos esta piedra grande, por ejemplo, pues si la copiamos podemos ponerla por otro lado. Digamos que nos faltara una roca por acá, ¿no? Podemos poner esta roca por acá, incluso podemos distorsionarla un poco, ¿no? Para que no sea exactamente la misma roca. O sea, tenerla completamente separada nos va a dar mucho juego a que podamos hacer cosas pues más interesantes con la animación, ¿no? O incluso pues apilar rocas una encima de la otra, pues cualquier cosa, ¿no? Simplemente pues algunos elementos se ocupan mover y vamos a intentar a todos darles, ya que hagamos la animación, una sombra paralela o drop shadow, para que eso genere la sensación de que sí están recortados, ¿no? Que ahorita por ejemplo lo puedo hacer nomás de ejemplo, pero lo haríamos en After Effects, no aquí en Photoshop, ¿no? Pero nomás para que vean que agregando estos elementos hacen que nuestra animación se vea más como si fueran recortes reales, ¿no? Que pues de alguna forma pues sí son parcialmente, porque los dibujos son reales, pero la recortada no. Pero miren, se dan cuenta, gracias a la imperfección que le hemos estado dando, se siente bastante como si fuera un recorte, ¿no? Con unas tijeras para niños. Entonces para eso estamos tratando de conseguir que todos los elementos estén separados y estén bien ubicados, para que después como artistas de animación Kurout podamos hacer diferentes juegos que no están implícitos en el dibujo, pero que nosotros sabemos que podemos extraer, ¿no? Porque con esta gran variación de arbustos, que tenemos dos chiquitos, uno muy grande, dos medianos, y pues que los dos medianos son bastante diferentes, porque uno tiene un pico de este lado, el otro está más abultado de aquí, como con menos círculos. Pues podemos hacer muchas variaciones y crear todo un
un escenario lleno de arbustos, ¿no? O sea, entre más elementos tengamos, más podemos hacer después. Entonces, por eso, aunque parezca ridículo, esta roca de aquí y esta roca de aquí, pues no van a ser la misma, ¿no? O cuando les diga separar las rocas del escenario, no es agarrar solo este montón y este otro montón, sino es identificar la cantidad de elementos que podemos extraer de ahí para hacer más variada la animación, ¿no? Esta roca también nos sirve. Aquí son dos rocas distintas. Este pedazo de acá tal vez podemos prescindir de él porque apenas es roca, o sea, apenas es una barra de cosa, ¿no? Esto de aquí. O sea, como no está tan completo, igual y no afecta tanto, ¿no? Pero el árbol es una cosa. Tal vez, por ejemplo, en el caso de la fogata, no es tan necesario cada una de estas roquitas, pero sí podría ser mucho más útil tener el fuego separado de la base de rocas. Y eso significa que tenemos que reconstruir un poco la fogata, ¿no? De hecho, hagamos porque este sí va a ser muy importante, porque si tenemos una fogata, es obvio que tenemos que animar el fuego. Y una manera muy fácil de animar este tipo de fuego es con un efecto de oleaje que podemos poner en After Effects. Entonces nos conviene tener separado el fuego de las rocas para que el oleaje no afecte a las rocas, que deberían ser increíblemente sólidas, a diferencia del fuego que tiene que ser increíblemente fluido, ¿no? Entonces separemos el fuego de las rocas para ver cómo podríamos recrear el resto de la fogata, de la base de la fogata, ¿no? Y aquí pues también muy a criterio de ustedes, qué tanto quieren agarrar de la línea que se sale del fuego y qué tanto pues prefieren no hacerlo, ¿no? En este caso primero no lo había pensado tanto, entonces decidí no agarrarlo, pero ya viéndolo bien, creo que por lo menos este pedazo sí va a ser algo interesante de tomar, ¿no? Para que parte de la imperfección del dibujo del niño lo hace más, pues no sé, más fuego, porque justo el fuego es algo como muy salvaje, muy sin forma. Entonces entiendo que aunque pareciera un error, o sea que el niño dibujó las líneas y luego pintó encima, pues el fuego medio es así, ¿no? Hasta se mueve tanto que bien podría ir más rápido el color que las líneas, entonces entendería que esté ocurriendo esto que ocurrió aquí con el trazo del niño, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Agarremos un poco de alguna de sus líneas. Y de todos modos hay líneas en medio que no vamos a borrar. Entonces, como en el fuego funciona muy bien, pues dejémosla, ¿no? A esto le ponemos el fuego fogata. Y ahora hagamos la base de la fogata, que yo creo que va a ser de esta manera. Vean, vamos a agarrar esto de aquí. Ya saben, no ocupa ser muy perfecto, pero sí va a ser un reto ligeramente mediano, ¿no? Entonces peguemos las piedras, borremos el fondo para trabajar con esto. Aquí yo creo que sí no es necesario parchar necesariamente esta parte roja, pero si desean hacerlo, pues le da más forma, ¿no? Entonces aquí yo veo dos cosas que se podrían hacer. Podemos pegar otra serie de rocas, podríamos voltearlas, ponerlas así, y ya tendríamos pues una base bastante útil para que el fuego esté ondeando arriba, ¿no? Pero también podríamos hacerlo roca por roca, o sea, separar algunas de estas y darles un poquito más de juego, ¿no? Y ni siquiera necesitamos hacer otra capa, podemos simplemente tomar tomar esta roca de aquí, la cortamos y comando T, la colocamos donde creemos que va a funcionar más. Tal vez puede ser aquí para que tenga más variedad y no se vea como que volteamos todo, ¿no? Que tampoco hubiera estado mal, porque también pues va a estar de fondo, ni siquiera se va a ver, porque como no tenemos tampoco definido una escena con fogata, pues puede que simplemente la fogata ya esté encendida, ¿no? O sea, como no tenemos algo que nos diga se tiene que encender una fogata, probablemente nunca se van a ver tanto las rocas de atrás, ¿no? Entonces tampoco pues afecta tanto. Si narrativamente identificamos nosotros como partícipes del proyecto alguna necesidad en específica y se las comentamos en las notas con las que le vamos a dar la orden de trabajo, pues ahí ya sería otra cosa, ¿no? Como que les diga, pues como si se va a encender la fogata,
sí hagan muy bien la fogata apagada, ¿no? Que también, por ejemplo, si quisiéramos hacer una fogata apagada completa, también ocuparíamos algunos manchones negros aquí en medio, ¿no? Que podríamos hacerlos, pues tal vez con un pincel, ¿no? En vez de agarrar recortes. O podríamos agarrar parte de las piedras que hemos estado arrancando del resto del dibujo y colocarlos aquí, ¿no? Y pues sería mucho ver qué se les ocurre, porque no hay una forma específica de hacer eso. Así que pues tampoco se limiten, ¿no? Piensen ahí en posibilidades, en cosas, en estrategias. Pues también déjense llevar un poquito, ¿no? Por ejemplo aquí pues no, pues como no existe este elemento, pues tampoco hay una manera propia de hacerlo, ¿no? Pero creo que aunque esté apagado el fuego o prendido, va a ayudar si a este fuego de aquí le bajamos la opacidad y le ponemos tal vez algún efecto de capa y dejamos esta cosa oscura. Ay, güey, ¿qué está pasando? Se está volviendo loco mi After Effects, digo mi Photoshop. A ver, sí. Creo que tiene que ver con el giro de la vista. O simplemente, a ver, a veces se traba y hace ese tipo de cosas. Y ahí como que solo queda cerrarlo y volver a abrirlo, ¿no? Como ya guardamos nuestro archivo, pues no va a haber problema. Entonces tengan en cuenta que esas cosas pasan, ¿no? Ya lo estoy volviendo a abrir. Y aquí está. Y bueno, ahí voy. Sigue fallando un poco, pero no tanto. Ahí está. Ok, entonces tenemos ahí ahora sí nuestra fogata completa. Tenemos piedras. Le voy a poner piedras, fogata, ahí. Fogata frente. Esto va a ser, le voy a poner, no es carbón, pero le voy a poner carbón a la capa para que sea más fácil de entender. Carbón, piedras, fogata, back. Y ahora el efecto que yo le puse ahorita al fuego de la fogata es para que ustedes se den una idea de más o menos cuál sería la función de que dejemos el manchón negro. Pero lo tenemos que dejar en normal, porque esos efectos los vamos a poner en After Effects, no en Photoshop, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso muy específico de un elemento que podríamos extraer de una manera muy distinta, porque pues lo requiere, ¿no? O sea, tener una fogata ahí nos da mucha vida. Entonces, el resto lo voy a hacer en cámara rápida de nuevo. Voy a arrancar los arbustos. Vamos a dividir esta roca de estas de acá. Reconstruir lo que falte de esta roca de aquí. El tronco lo voy a separar de las hojas del follaje del árbol, para poder hacer movimientos en el follaje y que se vea más, pues más entretenido, ¿no? Voy a separar este honguito de acá, esta nube que me faltó, y finalmente ahí retomaré el tutorial para mostrar cómo separar esta cosa de esta cosa, ¿no? Que ya se imaginan cómo es rellenar todo lo que nos falta de cada elemento que ya vamos a tener por separado, salvaguardado, y que no nos va a afectar a arrancarlo. Y pues el cielo va a ser crear una super plasta gigante de este lado y tratar de que tenga la variedad suficiente para que podamos hacer ahí unos paralajes, por ejemplo, estarían bonitos. O sea, que esta montaña se moviera hacia la derecha y las nubes con el cielo hacia la izquierda, ¿no? Se vería bastante cool. Entonces, para ese tipo de cosas, pues intentemos que todos los elementos estén separados. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo muy parecido a lo de los personajes, pero pues la diferencia es que en el personaje no siempre arrancamos todos los elementos. Tampoco es necesario en todos los fondos arrancar todos los elementos, pero es obvio que estos nos van a servir. O sea, tener este árbol por separado nos permite poner más árboles en todo el lugar, ¿no? Y tener el tronco separado de la parte de arriba nos permite usar estos arbustos para hacer nuevos árboles. Entonces, pues aprovechemos, ¿no? Aprovechemos cada elemento que nuestros artistas infantes ya dibujaron para sacarles provecho.
Bueno, pues aquí como pueden ver todos los elementos ya están por separado, entonces solo queda separar los dos fondos gigantes, ¿no? Entonces vamos a apagar todos estos, que como pueden notar pues ya funcionan. Todos y cada uno de estos ya tienen nombres y están colocados en la posición que necesitan, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es arrancar todo este pedazo y todo este otro pedazo, ¿no? Aquí por ejemplo vamos a hacer un movimiento bastante tajante, porque pues de todos modos no necesitamos nada de exactitud aquí, ¿no? Entonces borramos todo esto, le damos a deseleccionar, también vamos a borrar esto de aquí, lo tiramos, deseleccionar, y pues vamos a dividir esto en dos grandes pedazos, ¿no? Vamos a arrancar el cielo por un lado, Shift, y seguimos agregando cosas, y esto lo copiamos, lo pegamos, y ese sería cielo. Y ahora arranquemos la montaña. Bueno, se supone que es un cerro, así que digámosle cómo es. Cerro. Arranquemos el cerro. Ahí está. Cerro. Apagamos esto de acá. Y primero hagamos el cielo. Aquí pues no vamos a lograr que quede tan perfecto, pero pues vamos a hacerlo mejor que podamos, ¿no? Agarremos un pincel muy grande y empecemos primero a rellenar todo lo que nos falta, y ya al final haremos el intento porque no se vea tan repetitivo, ¿no? Ahí vemos que más o menos funciona, y ahorita implementaremos diferentes trazos que tenemos por ahí, gracias a que los niños son muy diversos en su manera de aplicar color. Entonces ahí iremos mezclando varias cosas. Aquí ya empieza a funcionar mejor. Ahorita intentaremos corregir algunas partes. Esto para acá, esto para acá. Veamos en dónde están más repetidas algunas cosas y veamos cuáles no hemos repetido tanto para que las podamos tomar. Y yo creo que no es perfecto, pero nos funciona bastante. Ahora hagamos lo mismo con el cerro. Aquí podemos hacer algo muy específico, que es primero utilizar nuestra herramienta de lazo para crear el límite que creamos que es necesario que tenga el cerro, ¿no? Yo aquí por ejemplo me imagino que esto debería estar hasta acá. Entonces coloquemos nuestro cerro hasta donde se supone que iría. Y ahora, con esa selección hecha y con la capa del cerro seleccionada, usemos nuestra herramienta y hagamos lo mismo, pero aquí ya va a quedar el recorte básicamente hecho, ¿no? Entonces hagamos esto, tratemos de tapar todas esas partes repetidas. Ahí quedó decente. Y ahora intentemos imitar un poco con un pincel que nos favorezca el pasto, ¿no? Ya saben que no nos va a salir perfecto, justo porque pues no es lo mismo hacerlo en digital que hacerlo en tradicional, ¿no? Entonces ahí lo mejor que pueda quedar. Aprovechemos los pinceles que tengamos, busquemos el color más similar o incluso intentemos tomarlo directamente. Ok, algo así más o menos. Lo más que podamos acercarnos a un acabado similar.
Ahí está. Creo que con eso es suficiente. Y de esta manera ya vamos a poder hacer algunos efectos bastante interesantes en donde vamos a poder mover un poco el cerro. Tal vez lo que tendremos que hacer es que va a estar más grande y se va a mover de izquierda a derecha, o va a aparecer de abajo hacia arriba. Pero lo importante es que como ahora tenemos todos los elementos en su sitio, pues podremos hacer múltiples cosas como duplicarlos, moverlos, hacer que aparezcan. Digo, el arco iris pues puede que vaya saliendo, tal vez sale de aquí para acá, tal vez el arco iris nos conviene ponerlo entonces hasta arriba, y nuestro sol y nuestras nubes tendrían que estar abajo de la capa del cerro. Busquemos la capa del cerro, aquí está, y así de esta manera el cerro podría llegar a tapar nubes si fuera necesario, ¿no? O sea, si las nubes se ocupan pasar por atrás del cerro, pues lo mejor sería que efectivamente estuvieran detrás del cerro. A ver, no se movieron todas, creo que nomás se movió una. Ahora sí. Ahora sí. Aquí ya. Ahí está. Entonces ya podrían las nubes pasar atrás del cerro, lo cual pues se vería bastante bien, ¿no? El sol puede salir y puede ocultarse. Entonces de esta manera tenemos nuestro escenario completamente trabajado, y ahora sí nos va a permitir hacer más cosas, duplicar elementos, combinarlos. Por ejemplo, aquí hay mucho vacío, entonces tal vez una roca de este lado le podemos cambiar un poco o sea, ustedes no necesitan hacer esta parte, pero para que sepan de qué va a servir que tengamos todos estos elementos ahí a la mano, ¿no? Por ejemplo, aquí ya empezamos a componer pues algo interesante para que no se vea tan vacío algunas partes, ¿no? La podemos espejear y lo podemos poner por aquí, y miren, ya tenemos el escenario un poquito distinto. Este honguito incluso pues podemos poner otro por acá. Esta roca podemos duplicarla y ponerla por aquí, por acá, tal vez tirada. La volteamos, así ya no se ve tan similar a la otra. La podemos aplastar, ahí se ve todavía menos similar. Y así podemos generar unos escenarios más diversos, o incluso pues ampliarlos, ¿no? Tal vez el cerro ocupa llegar más para abajo, y ahí podemos colocar muchas más rocas, o simplemente puede que no estén las rocas al principio y vayan a ir apareciendo conforme pasa algo, ¿no? Que en algún momento sí literalmente tiene que pasar eso. Cuando la serpiente en algún punto de la historia explota, pues van a caer pedazos de la serpiente que van a ser las rocas. Entonces pues ahí nomás, para que vean que todos estos elementos que ustedes pues avienten su gran labor de separarlos, nos van a servir para crear escenas más complejas y para hacer efectos más parecidos al papel cuando les pongamos sombras, e incluso cuando los hagamos tiritar un poco, ¿no? Algunos elementos van a estar un poco entre moviéndose, entre rotando, con unos movimientos prediseñados en After Effects, y esto va a permitir que se vea todavía más el efecto de que esto es hecho a mano. Que pues, si se dan cuenta, de alguna manera lo que hacemos con la parte digital es darle más valor a que esté hecho a mano, porque lo recortamos casi a mano, ¿no? O sea, no estamos automatizando tanto los procesos, sino que estamos siguiendo un poco de manera casi artesanal, como si esta herramienta fuera más una tijera que un lazo, ¿no? Y pues eso le da cierto encanto y nos va a permitir manipular cada uno de los elementos como si tuviéramos un montón de recortes, ¿no? Entonces pues así va a ser. Gracias por ver este tutorial de esta parte del proceso que tendremos que llevar a cabo los siguientes días, y pues ahí les estaremos asignando sus escenarios.